aceptar o algo así. Ahí se está grabando. Bueno, el tema de esta charla es, como aparece acá, el personalismo, el hombre como una unidad múltiple. Eso significa unitas múltiples. Puedes pasar. Antes de ver propiamente la visión personalista del ser humano, yo quería empezar por una visión antipersonalista bastante difundida en la cultura actual e incluso muchas veces presente cuando las personas, muchas veces entre nosotros, digamos. Es una visión que está como naturalizada y al punto tal de que se permea, digamos, hasta incluso las visiones que tenemos de nosotros mismos. Así que viene bien repasarla para empezar. Esta visión dualista, bueno, dualismo viene de dos, ¿no? Entonces afirma que hay dos dimensiones en la persona humana. Una dimensión profunda, que es, en la profundidad del hombre hay una dimensión inferior, oscura, primitiva, que constaría de unos impulsos o tendencias caóticas, ilógicas, descontroladas, como dice ahí, salvajes, confusas, que buscan una satisfacción inmediata del placer. O sea, todos en el fondo tendríamos como un pequeño monstruito, ¿no? Que cada tanto aflora, cada tanto a veces está reprimido porque, bueno, hay que ser civilizados, ¿no? Entonces, a veces no aparece, pero bueno, todos en el fondo tendríamos esta bestia medio interior intentando salir, ¿no? Freud llama a esta dimensión profunda el ello. Fíjense que ello no es ni él ni ella, ¿no? Es algo impersonal, no es una dimensión definida, sino que es genérica, ¿no? Es un fondo genérico e impersonal que no busca el contacto con otra persona, sino satisfacer tendencias caóticas de manera inmediata, ¿no? Por eso también Freud lo llama caldero de hirvientes excitaciones. Todos en el fondo teníamos como esta agua hirviendo, ¿no? En ebullición, intentando salir para cualquier lado, ¿no? No sé si conocen la obra literaria de Robert Louis Stevenson, El curioso caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, no sé si más o menos lo ubican, pero básicamente en esa obra hay un doctor muy, muy respetado, muy bueno, una persona muy amable, muy buena incluso científicamente, ¿no? Y resulta que esta persona dice haber encontrado el invento, digamos, dice haber inventado el invento más importante de toda la historia de la humanidad, ¿no? Porque consiguió hacer lo que toda persona quiere hacer, pero ninguna puede, que es conectar, digamos, con ese yo profundo salvaje, dejarlo salir y no pagar las consecuencias de eso. Entonces, había creado como una fórmula que lo hacía Mr. Hyde. Hyde en inglés es ocultar, ¿no? Entonces, se volvía como este ser oculto, poderoso que tenía en el fondo y podía salir y hacer todas las cosas que quería, no sé, matar, estar con muchas mujeres, robar, un montón de cosas que nosotros consideraríamos inmorales y no sufrir las consecuencias de ello porque se transformaba de vuelta en Dr. Jekyll, ¿no? Entonces, esta es la idea. Todos en el fondo tenemos un Mr. Hyde que tiene ganas de matar, de robar, de hacer actos inmorales, descontrolados, y lo vamos tapando y recubriendo con esta dimensión superior, que por eso es superficial, no es una capa externa que está constituida por la moral, la religión, la civilización, la sociedad, las instituciones, ¿no? Es como una máscara que, en la medida en que el hombre va creciendo, van tapando, digamos así, ese fondo primitivo, ¿no? Bien. Fíjense que muchas veces nosotros pensamos, ahí puso una frase típica del Ruca, ¿no? Amar lo heroico y lo difícil. Muchas veces pensamos que ser una persona moralmente buena es, bueno, hacer en el fondo lo que no me gusta, pero bueno, tengo que hacerlo, ¿no? En cambio, ser una persona inmoral supondría ser una persona que le da riendas sueltas a ese fondo que quiere salir y quita, digamos, la atadura de la moral y entonces, bueno, se libera y hace lo que no se puede hacer, ¿no? Entonces, ya sean pecados sexuales o mentir o lo que sea, ¿no? Eh, Ahí hay, por ejemplo, dos preguntas que revelan un poco de la mentalidad que tenemos. Les pregunto a ustedes, ¿qué harían si fueran invisibles? No sé si alguno quiere responder. Yo me confieso. A mí me da vergüenza decir esto. Yo escucharía tipo una conversación que me interese. Mirala inmoral. ¿Qué más? ¿Alguno robaría un banco o algo así?
Yo sí, obvio. Un banco. No tiene nadie. Olvídate. Sos vos. Bueno, esa idea de que si uno pudiera hacer lo que hace sin sufrir las consecuencias de la sociedad, de esa capa superficial, represiva, eh, y entonces sin esa capa uno haría el mal, bueno, supone esta idea de ser humano, ¿no? De que en el fondo queremos hacer el mal, solamente que no podemos, ¿no? Bueno, la otra pregunta la dejamos y pasamos a lo que sigue. Bueno, la única consecuencia que yo quería sacar de esta visión antropológica es que se pueden decir muchas cosas, pero para que tenga sentido para esta charla, lo que voy a decir es que en esta perspectiva hay una imposibilidad que los mismos autores que plantean esta posición se dan cuenta de poder relacionarme realmente con otro, ¿no? ¿Por qué? Porque si una persona en el fondo es un ser impersonal, o sea que en el fondo no tiene un ser propio e irrepetible, único y irrepetible, sino que son estas tendencias genéricas, descontroladas, que buscan una satisfacción, una gratificación inmediata, ¿no? Entonces no hay verdaderamente alguien con quien yo me pueda relacionar, ¿no? Entonces todas las relaciones interpersonales en el fondo son una excusa para salir yo más beneficiado, ¿no? Entonces, en el fondo el hombre es un buscador de placer y las personas son un medio, ¿no? Una persona que cree nada, que ama a alguien y que trata bien a las personas y qué sé yo, en el fondo todo eso es una capa, una pantalla aparente que encubre un egoísmo implícito, ¿no? O muchas veces explícito. Eh, pero entonces todas las relaciones interpersonales, si nosotros entendemos a la persona así, van a ser relaciones de dominio y sumisión. Una persona que quiere dominar a la otra y otra persona que se deja dominar, ¿no? Eh, por ejemplo, ahí la segunda frase que dice el infierno son los otros, es una frase de Jean-Paul Sartre, ahí está la obra que se llama Puertas Cerradas, que son tres personas que tuvieron una vida muy inmoral y van al infierno, o a la antesala del infierno, están en la sala de espera del infierno, y entonces, nada, esperando al infierno se están empezando a conversar, y entonces una empieza a seducir a otro, el otro se deja seducir, y intenta dominar al otro, entonces empieza toda una serie de como situaciones de dominio y sumisión, y seducción y qué sé yo, y en un momento se dan cuenta de que no están esperando al infierno, sino que el infierno es esa sala de espera, y de que el infierno, y esa es la famosa frase que dice un personaje, Darcín, el infierno son los otros, ¿no? El infierno es el otro que me quiere poseer y yo poseerlo a él, ¿no? Entonces, encontrarme con la intimidad profunda de una persona no es posible en esa perspectiva, que repito, está muy difundida, ¿no? Esa idea de ser humano. Bien, entonces, en el fondo, bueno, pasa. Bien. Pero bueno, la idea de esta charla no es quedarnos en esa idea que podríamos profundizarla mucho más y explicaría bastantes cosas de nuestra cultura, sino ir, digamos, a la visión clásica del ser humano, que entendía al ser humano como una persona, ¿no? Entonces, básicamente vamos a ver qué es ser persona y qué implicancias tiene eso en nosotros, ¿no? Bueno, primero, siempre las palabras dicen mucho, ¿no? Acerca de las cosas, porque por algo se ponen. Y a mí la cuestión es de la etimología, me gusta mucho, entonces persona es una palabra, bueno, hay varias etimologías, yo puse las tres más conocidas. Persona viene de prosopon en griego, que significa prosopon, significa delante de la cara o delante de la vista, ¿no? O sea, prosopon significa máscara, ¿no? O antifaz. Ahora vemos un texto de Santo Tomás que explica por qué viene de ahí. Otra etimología de persona es personare, que significa sonar a través de, porque también estas máscaras permitían que el sonido se amplíe, y también tiene que ver con la persona como portadora de una voz, ¿no? Y Santo Tomás también dice que persona se dice casi como per se una, ¿no? Una por sí. Vamos a ver que el tema de la unidad de la persona es muy importante, ¿no? Bueno, no sé si alguno quiere leer el textito ese, sacado de la suma. Está en el Tratado de la Trinidad, ese artículo, porque el tema de la persona es un tema que se empieza a pensar desde la teología, ¿no? Para entender a la Trinidad de personas, para entender quién es Cristo, ¿no? Entonces está en ese contexto, pero nos sirve para nosotros. ¿Alguno lo quiere leer?
Sí, yo leo. Díganme Dale, si se trama igual, porque últimamente anda muy mal el wifi. dale. Ahí va. Lo que hice porque en las comedias, ¿eso? Sí, Ok. Porque en las comedias y tragedias se representaba a personajes famosos, se impuso el nombre de persona para indicar a alguien con dignidad. Por eso en las iglesias empezó la costumbre de llamar personas a los que tenían alguna dignidad, por lo cual algunos definen la persona diciendo que es la hipóstasis distinguida por la propiedad relativa a la dignidad, como quiera que como quiera que subsistir en la naturaleza racional es de la máxima dignidad, todo individuo de naturaleza racional es llamado persona, como ya dijimos, pero la dignidad de la naturaleza divina supera toda dignidad. Por eso, en grado sumo a Dios le corresponde el nombre de persona. bueno, primera idea entonces desde la etimología de la palabra, fíjense que llamamos personas eh, a lo que antes eran los personajes, digamos así. O sea, persona viene de máscara porque antes los actores, digamos, con una máscara representaban a un personaje, a alguien, digamos, famoso. eh, y entonces, persona se llamaba a alguien en principio que tiene dignidad, ¿no? Eh, bien, esa es un poco la etimología que ya nos dice algo, ¿no? Vamos a la siguiente. Pero ahora vamos a una definición un poco más real, y yo creo que ya conocen esta definición, es la definición de persona de Boecio. Boecio es un filósofo cristiano, si no me equivoco, del siglo V, que es famoso por varias definiciones que da de eternidad, de felicidad, y una de las definiciones famosas que da es la de persona. Este es el texto donde San Tomás comenta esa definición, y básicamente lo que va a decir, porque es medio complejo, es que nosotros llamamos eh, individuales propiamente a las cosas que existen, que son las sustancias, ¿no? Una mesa, un perro, un gato, un árbol, ¿no? Esas son sustancias, que se llaman sustancias porque existen de manera individual, ¿no? En cambio, ser blanco, ser gordo, ser pesado, ser alto, ser hijo de, o sea, todo lo que son accidentes, no son individuales, sino que son del individuo, ¿no? Entonces, propiamente hablando, vos nunca levantaste 80 kilos, no porque no tengas fuerza, sino porque siempre levantaste algo que pese 80 kilos, o nunca viste algo rojo, mejor dicho, nunca viste el rojo, sino que viste algo rojo, no sé, el suéter rojo que tienen puesto algunos de ustedes. Entonces, lo que propiamente existe y es individual es la sustancia, y el accidente es individual por el individuo, digamos así. Entonces, por eso las cosas reciben el nombre de sustancia, porque en ellas se da lo individual de una manera especial. Y después, Santo Tomás va a decir que dentro de las sustancias hay algunas que son mucho más individuales que las demás, porque, y el fundamento que da acá es, a uno le podría parecer superficial, porque dice que son más individuales que el resto porque tienen dominio de su acto, y más que ser actuadas, actúan por sí mismas, ¿no? Todo el resto de la realidad infrapersonal, digamos así, es actuada, ¿no? Un perro, una planta, una piedra, más que actuar por sí misma, como no es persona, es más bien actuada, ¿no? Por estímulos externos, por cuestiones físicas, no sé, una piedra cae por la gravedad, una planta se mueve como reacción al sol o a los nutrientes que va juntando, ¿no? Los fototropismos se llama. Eh, los animales también reaccionan instintivamente a partir de la comida que ven, y difícilmente puedan elegir no comerla, ¿no? En cambio, las personas, justamente por tener dominio del propio acto, y Santo Tomás dice que las acciones están en los singulares, entonces se da una singularidad y una individualidad especial en las sustancias que existen en una naturaleza racional, o sea que tienen una inteligencia y voluntad, básicamente. Y por eso reciben el nombre especial de persona. ¿Se entendió más o menos esa explicación? ¿O alguna duda? Bueno, leemos, ¿alguno quiere leer este texto? Básicamente va a decir eso que expliqué con algunas palabras más o menos difíciles. No sé si alguno lo quiere leer. Chan, chan. Dale, dale. Dale. Aunque lo universal y particular se encuentra en todos los géneros, sin embargo, lo individuo se encuentra de un modo especial en el género de la sustancia.
En efecto, la sustancia se individúa por sí misma, pero los accidentes se individúan por el sujeto, que es la sustancia, pues se dice este blanco, en cuanto está en este sujeto. De donde también, convenientemente, las sustancias individuas tienen algún nombre especial entre otras, ya que se llaman hipóstasis o sustancias primeras. Pero aún se encuentra lo particular y el individuo de un cierto modo más especial y más perfecto en las sustancias racionales, que tienen dominio de su acto y no solo son actuadas como las otras cosas, sino que también actúan per se, y las acciones están en los singulares. Y por esto, incluso entre las restantes sustancias, tienen cierto nombre especial, las singulares de naturaleza racional. Y este nombre es persona. Y por esto, en la predicha definición de persona, se pone sustancia individual, en cuanto significa lo singular en el género de la sustancia, y se añade de naturaleza racional, en cuanto significa lo singular en la sustancia racional. Bien, bueno, es un poco más difícil lo que intenté explicar, y la definición clásica de persona entonces es sustancia individual de naturaleza racional. Algo que existe en sí mismo es una sustancia individual, concreta, no es la perreidad, ¿no? Pero tampoco es este perro concreto que es una sustancia individual, sino que es una sustancia individual, pero que tiene una naturaleza racional. O sea que es según un modo de ser racional, intelectual o espiritual, ¿no? Según la inteligencia y la voluntad. Bien, entonces un individuo que tiene naturaleza racional se lo llama persona, ¿no? Tiene este nombre especial. Entonces persona tiene que ver con la dignidad, la especialidad de algo, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente. Bien, entonces llegamos a esto. La persona es una unidad múltiple. Es una unidad, por esto que la persona es única, ¿no? Tiene una individualidad especial. Entonces, San Tomás dice, la noción de parte es contraria a la persona. Y Jacques Maritain, que es un neotomista, dice, la persona es como un universo de por sí, ¿no? Entonces, la persona es única y irrepetible, tiene unidad, ¿no? El resto de las cosas no es tan única, ¿no? Y la persona también es una totalidad. Entonces, no solo no puede ser partida, digamos, sino que es única, sino que tampoco puede ser agregada a otra cosa, ¿no? La persona no se dice de nada, sino que de la persona se dice todo, ¿no? Yo digo, Juan es hombre, Juan es alto, Juan es hijo de, Juan es malo, Juan es, Juan está corriendo, etcétera, ¿no? Pero nunca predico Juan de otra cosa, sino que a Juan se le predica todo, porque es un sujeto que no se le añade a nada, ¿no? Entonces, el hombre es una unidad y tiene múltiples dimensiones. Y acá, digamos, se ve la gran diferencia con el dualismo, porque para el dualismo, acuérdense, como decíamos al principio, la dimensión más profunda, íntima y radical de una persona era lo inferior, salvaje, ¿no? Primitivo. Acá, en cambio, para el personalismo, esta es la clave, digamos, del personalismo, que la dimensión más profunda, íntima y radical de una persona es ese centro o núcleo totalmente superior, personal, único, irrepetible, individual de cada uno, luminoso, no es una oscuridad, digamos, bestial, y es ordenada, no tiene unas tendencias, digamos, ilógicas, y entonces eso es lo que es espiritual, ¿no? La dimensión más profunda del hombre es su dimensión espiritual. Que repito, es esto, es que en el hombre, en el fondo, tiene un centro íntimo que nadie más tiene, y que es totalmente único, irrepetible y luminoso, ¿no? Que ilumina todas las otras dimensiones humanas. Y la dimensión inferior, lejos de ser, digamos, la más profunda, es la superficial, comparativamente más superficial que la profunda. Ahora vamos a explicar un poco más esto. En este sentido, una mini consecuencia moral, aunque no va a ser el tema de ahora, sería entender a la moral no como reprimir ese fondo oscuro, ni tampoco una liberación desordenada, sino la moral como una planificación y maximización de ese centro luminoso, ¿no? Entonces, parece raro, pero ser una persona que actúa moralmente bien sería ser una persona que actúe lo más espontáneamente posible, ¿no? Hoy en día, si yo te digo actúa espontáneamente, seguramente pienses en esa liberación desordenada, ¿no? O sea, actúa espontáneamente es, bueno, hacer lo que te pinte en el momento.
Pero lo que pasa es que lo que a uno le pinta en el momento no es lo que más en el fondo espontáneamente quiere, ¿no? Si uno realmente liberase ese fondo profundo, como ese fondo profundo es personal, es creado por Dios, ahí está la imagen de Dios, es espiritual, bueno, nunca podría hacer el mal, ¿no? Y el pecado o lo inmoral, si antes vieron en la visión dualista, el pecado era liberarte, ¿no? O sea, dar rienda suelta a esa oscuridad profunda. Bueno, acá al contrario, Santo Tomás dice que el pecado es contra una inclinación natural. O sea, el pecado, lejos de ser liberador, es una forma de represión, ¿no? El pecado es hacer lo que yo realmente en el fondo no desearía hacer, ¿no? Eh, bien, esa es como una consecuencia moral que habría que profundizarla más, pero creo que se entiende, ¿no? Si en el fondo el corazón humano es espiritual, personal, vital, ¿no? Ordenado, luminoso, bueno, profundizar eso y hacer que todas nuestras acciones reflejen ese interior, eso es ser moralmente bueno, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente donde se ven mejor las dimensiones. La dimensión más profunda, entonces, podemos, digamos, diagramar al hombre de esta manera. El hombre tiene como tres dimensiones fundamentales, ¿no? La primera y la más profunda, y al mismo tiempo, repito, la más superior, y la que domina, ¿no?, a todo el resto de las dimensiones y las ilumina y las debería integrar, es lo que en la tradición bíblica y patrística y algunos autores posteriores como Pascal, no sé si le suena, o Romano Guardini, y otros, por ejemplo, no sé, Kierkegaard, bueno, llaman corazón, ¿no? Corazón. Que corazón no es simplemente una cuestión sentimental, esa es la visión romanticista parcial del corazón, sino que corazón clásicamente también incluye la inteligencia, ¿no? Es lo que en latín se conoce como mens, mente, pero mente tampoco es solo la inteligencia, mente también incluye la afectividad y la voluntad, ¿no? O lo que en griego se llama nous, ¿no? Nous, que está ahí escrito esas letras raras, bueno, nous es mente en latín, y en el fondo es corazón, ¿no? El corazón del hombre. Bien, entonces ese es el fondo espiritual. El corazón humano es esa sede íntima que cada uno tiene, donde dispone de sí mismo y donde solo él habita y Dios, ¿no? Donde solo él habita y Dios. Bueno, comparativamente más superficial e intermedia es la dimensión sensitiva y psicológica. Ahora vamos a ver un poco qué es eso. Y por último, la dimensión vegetativa y corpórea. Vamos a la siguiente. Bueno, repito entonces, corazón es inteligencia y voluntad, son las dos cosas. Es casi como que en el corazón, inteligencia y voluntad difícilmente se pueden distinguir, ¿no? Entonces, ese corazón es la sede más profunda de nuestras intuiciones más profundas, ¿no? Y nuestras opciones vitales, nuestras convicciones y nuestros sentimientos más fundamentales. Es como nuestro órgano de profundidad, ¿no? Nuestro órgano de profundidad. El hombre es sobre todo interioridad, ¿no? No sé, una piedra tiene interioridad meramente física, ¿no? Vos la puedes partir y ves lo que tiene adentro y se diferencia del exterior solamente por su ubicación, ¿no? No es cualitativamente distinto, sino solo cuantitativamente distinto, ¿no? Está ubicado en un lugar distinto del exterior, pero en el fondo son lo mismo, ¿no? Una planta ya tiene una interioridad un poco más profunda, porque la planta ya tiene crecimiento, nutrición, reproducción, entonces tiene una interioridad más viva. La planta ya se puede mover por sí misma, ¿no? Vos dejás una piedra arriba de una mesa y no se va a mover, ¿no? Salvo que aparezca un viento o una cosa así. Vos dejás una planta en la tierra, volvés al día siguiente y se movió, ¿no? Entonces ya la planta tiene interioridad, tiene movimiento propio. Los animales tienen una interioridad mucho más desarrollada porque pueden hacer interna la realidad mediante el conocimiento, ¿no? Los animales ven, gustan, huelen, se imaginan, tienen memoria, ¿no? Y además los animales tienen pasiones, ¿no? Los animales se alegran, se entristecen, se enojan, huyen, ¿no? Entonces mueven la cola, ladran, ¿no? Y cosas de ese estilo. Entonces tiene una interioridad mucho más profunda. Y el hombre, por ser espiritual, tiene una interioridad máxima, que es la interioridad propia del ser personal, ¿no? Del espíritu. Bien.
Después, la dimensión sensitiva y psicológica es básicamente el conocimiento sensible. ¿Se acuerdan los famosos 5 sentidos externos, ¿no? Y los sentidos internos, como por ejemplo la memoria, la imaginación, ¿no? Que nos permiten conocer algo sensiblemente. Y las pasiones, ¿no? Sobre todo las pasiones. Las 11 pasiones básicas, ¿no? Amor, deseo, alegría, odio, aversión, tristeza, esperanza, desesperación, ¿cuál más? Temor, ira, ¿no? Las pasiones básicas. Y por último, la dimensión vegetativa, las funciones que tiene son esas 3 básicamente: nutrición, crecimiento y reproducción, ¿no? Esas son básicamente las funciones vegetativas. Bueno, vamos a la siguiente. Acá quizás una aclaración. A ver, las dimensiones inferiores, o sea, la vegetativa y la sensitivo-psicológica, están en servicio de la espiritual, ¿no? Y la espiritual es como que penetra, digamos, todo el resto de las dimensiones inferiores del hombre, ¿no? Y acá, esto del orden de la generación y el orden de la perfección, es una aclaración que muchas veces solemos confundir, ¿no? Las dimensiones inferiores son las menos importantes, pero son las que primero aparecen en el tiempo, ¿no? Entonces, un bebé, es difícil entender que un bebé ya es espiritual, porque tiene mucho todavía, digamos así, de vegetativo y de sensitivo, ¿no? Pero ya en un bebé está la dimensión espiritual, solo que en el tiempo, el uso, lo que se llama el uso de la razón, aparece después, ¿no? Pero en todo caso es el uso de la razón, no la razón misma. La razón ya está desde el principio, ¿no? Pero aparece al final el uso, ¿no? Entonces, el orden de la generación y la perfección es inverso, ¿no? Lo que primero aparece en el tiempo, en realidad es lo último en la perfección. Y lo primero en la perfección es lo último que aparece en el tiempo, ¿no? Entonces uno llega a una madurez espiritual recién en una edad avanzada, pero no es que lo espiritual es posterior y es una capa superficial que recubre ese núcleo primitivo y salvaje, sino al contrario, ¿no? Bien, esa era como una aclaración. Vamos a la siguiente. Ahora lo que yo quería hacer, hasta acá hay una duda, pregunta, algo que no les quede claro. ¿O está todo claro? ¿Está todo claro? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, yo ahora quería profundizar un poco en las dimensiones. Bien, entonces primero en la dimensión material, ¿no? Y después la idea sería llegar a la dimensión espiritual. Bien, primero que nuestro cuerpo no es una máquina, digamos, al servicio de la mente, ni tampoco es el principio de todos nuestros males, como muchas veces nosotros solemos pensar, de que, bueno, todos los pecados del hombre se deben a que lamentablemente tenemos cuerpo y es fruto de, nada, innumerables tentaciones, y entonces la vida espiritual justamente sería desmaterializarnos, ¿no? Pero bueno, esa no es la visión clásica, ni filosófica, ni cristiana, ¿no? El cuerpo es bueno, de hecho fue creado ante el pecado, Dios dijo, es muy bueno, ¿no? Dios mismo asumió un cuerpo humano e incluso nos promete que después de morirnos vamos a unirnos de vuelta al cuerpo. Entonces, si el cuerpo fuese algo que tenemos que descartar, una vez que nos morimos no tendría sentido volver a unirnos a, ¿no? Pero bueno, entonces teológica y filosóficamente el cuerpo es bueno, y no solo es bueno, sino que es parte esencial de la naturaleza humana, ¿no? La persona humana no es persona sin el cuerpo. Eso dice Santo Tomás, ¿no? Para Santo Tomás somos personas más antes de morir que después de morir. El alma suelta, ¿no? Por decirlo de alguna manera, separada del cuerpo, ya muerta el cuerpo, digamos, y el alma viva, digamos, sin el cuerpo, el alma separada, no es persona, sino de la persona. Es una parte de la persona, pero no es la totalidad de la persona. Por eso el alma sola no es persona, ¿no? Esto nos suena raro porque, bueno, somos muy espiritualistas, pero entonces el cuerpo es parte esencial de la naturaleza humana. Tanto que no es algo que tengamos, yo, no sé, ahora agarro el celular, tengo el celular, ¿no?
pero yo no tengo cuerpo, ¿no? Como si fuese algo externo a mí que uso o estoy unido a mi cuerpo de una manera, como una cosa está unida a otra cosa, ¿no? Entonces el alma y el cuerpo no son dos cosas que se unen, sino dos dimensiones, dos partes que se unen haciendo una única cosa, ¿no? No son dos cosas que hacen uno, sino dos dimensiones, partes que hacen a una única realidad, que es la persona humana, ¿no? Bueno, ahí Gabriel Marcel, que es un personalista, existencialista, ¿no? Cristiano, dice eso, ¿no? Yo soy mi cuerpo. El cuerpo no es algo que yo tenga, sino algo que yo soy. Obviamente yo no soy solo mi cuerpo, pero soy mi cuerpo, ¿no? San Tomás dice también, mi alma no es yo, ¿no? Mi alma no es yo. Eso dice Platón. Platón dice, yo soy mi alma, ¿no? Sócrates o el alma de Sócrates, dice Platón, ¿no? Bien, San Tomás dice, no, yo soy cuerpo, en todo caso yo soy unión de cuerpo y alma, ¿no? Aunque San Tomás también aclara que como algo se dice según la parte más principal de esa cosa, ¿no? Así como se dice que una ciudad es sobre todo el príncipe de esa ciudad, ¿no? Entonces, si el príncipe de la ciudad declara la guerra a otro país, no se lo declara el príncipe, se lo declara el país, ¿no? Entonces, estaría bien decir que yo soy mi alma, en cuanto que mi alma es lo principal en mí, ¿no? El alma es lo principal en mí. Entonces, repito, así como el príncipe es lo principal de la ciudad, y se puede decir que el príncipe es la ciudad, por ser lo principal en ella, bueno, de la misma manera podemos decir yo soy mi alma, pero no porque mi alma sea la totalidad de lo que soy, sino porque es la parte más profunda de lo que soy, ¿no? No sé si entendió eso, pero bueno. Vos, Ramsés, ¿tenías una pregunta? ¿Que levantaste el micrófono? No, fue sin querer. Ah, está bien. Bueno, después, el cuerpo humano no es simplemente un cuerpo puramente material, ¿no? Ya en el cuerpo humano, la materia es más que materia, ¿no? Tiene un carácter simbólico. Vieron que símbolo significa arrojar con, ¿no? Simbalein significa arrojar con. Lo opuesto a simbalein es diabalein, ¿no? Diablo. El diablo es el que separa, ¿no? El que divide. En cambio, lo simbólico es lo que une. ¿Qué une? Lo material con lo espiritual, ¿no? En el cuerpo ya está presente la espiritualidad humana, ¿no? Por ejemplo, les pregunto, ¿qué diferencias ven entre el comer humano y el comer animal, por ejemplo? ¿Cómo preparamos toda la comida antes de comerla? Bien, los animales no preparan la comida, ¿no? De hecho, el hombre es el único animal que cocina, ¿no? Esto parece una pavada, pero todos los animales comen la comida cruda, ¿no? El hombre es el único que cocina su comida y la organiza, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más diferencias ven en comer humano y animal? Usamos cubiertos, muy bien. Los animales usan su propio cuerpo. Santo Tomás dice esto. Santo Tomás dice que si nosotros usáramos nuestras manos o nuestras bocas para comer directamente, como hacen los animales, entonces tendríamos la boca muy dura, ¿no? O la lengua muy dura, porque los animales tienen la boca, digamos, para comer directamente, la tienen de una determinada manera, y no podríamos hablar, ¿no? Que es lo propio del hombre, ¿no? El lenguaje, el uso de la razón. Bueno, no sé si hubiese sido así, pero en todo caso usamos cubiertos, ¿no? Y los animales no. ¿Qué más? ¿Los animales comen, o mejor dicho, el hombre come en cualquier lado? ¿Dónde come? ¿En la mesa? Bien, en la mesa, ¿no? Que está en la cocina o en el comedor. Yo sé que algunos de ustedes seguramente comen en el baño, pero bueno, en el baño no se come. Eh, Ni tampoco se come en cualquier tiempo, ¿no? A un animal en cualquier horario que vos le pongas algo muy rico, lo va a comer. Nosotros tenemos tiempos para comer. Nosotros no comemos. ¿Cuál es la función de la comida en el animal y cuál es la función de la comida en el hombre?
¿Para qué come un animal? Para Y sobrevivir. no hay animales gordos. Bueno, más o menos. Pero ¿para O sea, qué comen? como que el animal siente el instinto y la necesidad de comer para sobrevivir y va, come y no lo piensa y el hombre por ahí como que puede decir, bueno, lo como más tarde o elige qué comer según sus preferencias, y así. Bien. Bien, los animales comen para sobrevivir. El hombre come para vivir bien, ¿no? Y vivir bien es vivir según la razón. Entonces, el hombre puede usar la comida para los fines de la razón, ¿no? Entonces, nosotros queremos tratar bien a un amigo, ¿no? Y lo invitamos a comer, ¿no? O queremos festejar nuestro cumpleaños, festejar, no sé, que nos casamos y organizamos una cena, ¿no? Cristo, antes de morir, ¿qué quiso hacer con sus amigos? Comer, ¿no? Celebrar una cena. Entonces, nosotros no usamos solamente la comida para sobrevivir, sino para vivir humanamente, ¿no? Y la comida se ordena a eso. Por eso no siempre hay que comer lo mismo, ni la misma cantidad, ¿no? Cuando estamos en un casamiento, comemos más de lo que nuestro cuerpo nos pide. Y está bien, no es de gula, ni mucho menos. O cuando estamos en un Viernes Santo, nuestro cuerpo nos pide más, pero comemos menos, ¿no? Ayunamos. Entonces, fíjense como en una obra tan material como alimentarse, ya eso está penetrado por todos lados por espiritualidad, ¿no? Bueno, otras consecuencias o las consecuencias de la dimensión material en el hombre son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, la corruptibilidad. Los ángeles no se enferman, no mueren, ¿no? En cambio, nosotros sí, padecemos enfermedades, morimos. Al principio Dios nos dio los dones preternaturales y esto no nos pasaba, pero bueno, el pecado original hizo que nuestra corruptibilidad natural aflore, digamos así. Después estamos sujetos al espacio del tiempo, tenemos historicidad, ¿no? Una biografía, estamos en un lugar y momento determinado, no nos desarrollamos, o sea, nuestra existencia no se da en un solo instante como en Dios, sino que se despliega a lo largo del tiempo. El hombre no nace perfecto, sino que nace como dice Santo Tomás, y esto sobre todo lo trata Joseph Pieper, en estado de vía, ¿no? Es un viador, el hombre es un caminante, ¿no? Que todavía no tiene lo que tendría que tener y entonces está en búsqueda de. Por eso la virtud propia del hombre, dice Pieper, es la esperanza, ¿no? Porque está en camino hacia la perfección. Bueno, ahí puse prudencia porque para ser prudente uno tiene que tener en cuenta el tiempo, ¿no? Se puede pecar por precipitación, por ejemplo. O tiene que tener en cuenta la experiencia y prever lo que va a pasar, las consecuencias, ¿no? Eso hace a alguien prudente. Bien. Después el cuerpo es medio de expresión, a través del cuerpo nosotros nos expresamos. Por el cuerpo somos sexuados, ¿no? Los ángeles no tienen sexo, por más que nosotros les llamemos Gabriel, Rafael, nombres masculinos, el ángel no tiene sexo, ¿no? Ni tampoco se reproduce. De hecho, cada ángel es una especie distinta, ¿no? Como no tiene materia, no se multiplica en varios individuos la misma especie. Entonces, cada ángel, esto no nos cuesta entender, pero bueno, cada ángel es una especie distinta. O sea, nosotros somos la especie humana, está la especie perro. Bueno, hay tanta diferencia entre Gabriel y Rafael que entre yo y mi perro, ¿no? Porque son especies distintas. Bien. Y el cuerpo humano es un cuerpo orgánico, ¿no? Tiene órganos. Lupe, levantaste la mano. Sí, no, yo solo quería decir algo, también por la imagen que pusiste ahí como una bailarina, como que Bien. pasa esto del arte, que ningún animal tipo hace arte, como que solo es algo del hombre, y el arte es material, o sea, escuchas algo o ves algo o incluso bailar con el cuerpo, y como que pensaba que también eso lo podemos hacer porque tenemos espíritu, como que yo solo puedo transmitir un mensaje por medio de la materia o darle a tal cosa un sentido porque tengo espíritu, bueno, porque soy espíritu. Bien, muy bien. El arte sí es eso, es la expresión, o sea, es en la materia una expresión espiritual, ¿no? A través de la pintura, por ejemplo, de una tela, de lo que sea, expresar algo espiritual, ¿no? Muy bien. Bien, vamos a la siguiente. Esto lo voy a saltear, vamos a la otra. Bien, la dimensión espiritual, ¿no? Acá, esto quizás es una de las cosas más importantes. Espíritu, nosotros la palabra espiritual, para empezar, nos suena a algo paranormal, digamos, fantasmagórico, o a una película de terror. Entonces, el espíritu o lo espiritual es algo así medio mágico, medio místico.
nos suena a eso, o como mucho y mejor nos suena inmaterial, ¿no? Pero la noción clásica y fundamental de espiritual, y esto lo hace denotar mucho Joseph Pieper, que es un filósofo seguidor de Santo Tomás, es que espíritu significa ante todo apertura o relación a la totalidad de lo real, ¿no? Las cosas que no son espirituales, las cosas infrapersonales, ¿no? Las piedras, plantas y animales, están abiertas a lo real, pero no a la totalidad de lo real, sino a un aspecto de lo real, ¿no? Las piedras, por ejemplo, están abiertas a, no sé, al aire que las rodea, a otra piedra donde está apoyada o cosas de ese estilo, ¿no? Pero tienen casi nada o mínima capacidad de relacionarse con otra cosa, justamente porque no tienen una realidad íntima, ¿no? Entonces, a menor intimidad propia, esto es súper importante, ¿no? A menor intimidad propia, menor también relacionabilidad con lo otro, ¿no? Mientras menos propio es algo, como puede ser una piedra, que de único y repetible no tiene nada, menos capacidad de relacionarse con lo otro tiene, ¿no? En cambio, ya una planta, por ejemplo, como tiene más ser propio, tiene más intimidad, porque tiene movimientos propios, ¿no? Porque está vivo, ¿no? Lo vivo implica capacidad de moverse uno mismo, ¿no? Porque está vivo. Bueno, entonces por eso tiene mayor relacionabilidad, ¿no? Tiene una apertura a lo real mayor, ¿no? Puede captar nutrientes, puede captar la luz del sol, ¿no? Y sintetizarla. Bueno, lo que pasa es que la apertura a lo otro de las plantas, la planta no conoce, ¿no? Ni tampoco ama, simplemente tiene estas reacciones físico-químicas, digamos así. Los animales, por eso, tienen una intimidad mucho mayor y por eso tienen una relacionabilidad con lo otro también mucho mayor, ¿no? Un animal ya es mucho más individual que una planta, ¿no? Una planta no es tan individual, en cambio un animal ya sí, ¿no? ¿Por qué? Bueno, por tener conocimiento y tener pasiones, ¿no? Y por eso tiene mayor relacionabilidad con lo otro. Entonces, un animal puede, no sé, un perro puede conocer un gato y nada, se le despierta el deseo de perseguirlo, ¿no? Y bueno, lo persigue, entonces tiene mayor apertura a lo real, porque no solo reacciona ante los estímulos como puede ser nutrientes o el sol, sino que también conoce, ¿no? Entonces ya el conocer es abrirse a la realidad sensible de una manera especial, ¿no? Los animales son la totalidad de lo real sensible, ¿no? Un animal puede tener todo el universo físico en sí mismo en la medida en que lo conoce sensiblemente, ¿no? Entonces, el perro, además de ser perro, es todo el universo físico en la medida en que lo puede conocer sensiblemente, ¿no? Porque que el perro conozca al gato implica que el perro, además de ser perro, es gato, pero no, obviamente, naturalmente, sigue siendo perro, sino cognoscitivamente, ¿no? Tiene a la naturaleza gato en su imaginación, ¿no? Bien, lo que pasa es que el perro sabe que conoce al gato, pero no conoce que lo conoce, ¿no? Entonces no tiene una intimidad tan profunda. En cambio, el espíritu que aparece con el hombre es una intimidad tan profunda que implica una apertura o relación a la realidad máxima, ¿no? En el hombre ya hay una máxima relacionabilidad con lo real. De tal manera que Aristóteles dice que el alma es en cierto modo todas las cosas, ¿no? Y también dice que el fin del universo es que en el alma humana se dé todo el orden de todo el universo, ¿no? Eso es la sabiduría, conocer el universo y todo el orden del universo en sus fundamentos más profundos, ¿no? Esa es la sabiduría y para Aristóteles la felicidad humana, ¿no? Bueno, entonces, como el hombre tiene una mayor intimidad, ¿no? Porque conoce y ama de manera espiritual, es por eso que tiene una apertura a la realidad en su totalidad, porque el hombre puede abrirse no solamente a una verdad o a un bien particular, ¿no? Como el perro sabe al gato, sino a la verdad y el bien en sí mismo, ¿no? Imagínense cualquier cosa que puedan imaginar, bueno, esa cosa es una verdad o es un bien, ¿no?
no en el sentido moral, sino en el sentido ontológico, ¿no? Es algo que puede ser conocido y ser amado, ya sea una cosa que diríamos moralmente buena o mala, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es ser espiritual? Repito, es tener esta apertura por la inteligencia y la voluntad a la totalidad de la verdad y el bien, ¿no? De hecho, San Tomás cuando habla de los trascendentales, por eso les preguntaba si lo habían visto, dice que todas las cosas que son, en cuanto que son, convienen, ¿no? Tienen una adecuación o conveniencia con el alma humana, en cuanto que el hombre las puede conocer y amar, ¿no? Entonces, toda la realidad conviene con el alma, y eso es la definición de espiritual, básicamente. La conveniencia de la totalidad de lo existente con el alma que las puede conocer, ¿no? Afirmar con el conocimiento y afirmar con la voluntad, ¿no? Dios es espiritual en sentido creador, de que tiene una apertura a la totalidad de lo real, constituyendo lo real, haciendo que las cosas sean verdaderas y sean buenas. Pero porque las cosas son verdaderas y son buenas, es que nosotros nos podemos abrir a ellas, ¿no? Entonces, hay un primer acto de apertura de Dios a la realidad, que es creador, y ese acto creador de apertura a la totalidad del universo permite que el hombre se abra a eso, ¿no? Bien. Ahí esas últimas dos palabras de Umwelt y Welt también son de Piper, que Piper dice que las realidades infrapersonales están abiertas a su Umwelt, ¿no? A su mundo circundante. ¿No? Mundo circundante, eso significa Umwelt. Entonces, los animales, las plantas reaccionan, digamos, ante los distintos estímulos cercanos que tienen y no mucho más. En cambio, el hombre está abierto al Welt, ¿no? Al mundo en cuanto mundo, a la totalidad, ¿no? Y por eso es espiritual. Bueno, eso es la dimensión espiritual. Bien, y por eso, quizás el foco, digamos, del personalismo está en que en esto que yo les digo, de que mientras mayor es la intimidad de algo, bueno, más capacidad de relación tiene, ¿no? Bien, y esta capacidad de relación con lo otro se da en el fondo del corazón humano a través de la inteligencia y la voluntad, ¿no? Entonces, el conocimiento y el amor son los actos más propiamente humanos, ¿no? Bien, ¿qué es conocer y qué es amar? Bueno, son dos que se hacen uno sin dejar de ser dos. Esa es como una definición, nada, medio básica, pero bueno, yo creo que se ve la idea, ¿no? Son dos, ¿no? El que conoce y el que ama, y lo conocido y lo amado, ya sea una persona o una cosa, que se hacen uno, ¿no? El que conoce se hace lo que conoce y el que ama se hace lo que ama. Santo Tomás dice que uno de los efectos del amor es la unión con lo amado y el éxtasis, ¿no? Uno sale de sí mismo para encontrarse con lo otro y unirse al otro. Por eso las personas, para mí, se abrazan, por ejemplo, o se quieren dar un beso, porque es como una forma de unirse a la otra persona. Bueno, conocimiento y amor, ¿no? Son dos que se hacen uno, pero que esa asimilación, esa unidad, esa identidad, no hace que se pierda la diferencia, ¿no? Son dos que se hacen uno sin dejar de ser dos. Cuando yo conozco la pared está en mí, pero no deja de estar en sí y yo no dejo de estar en mí, ¿no? Cuando yo amo a una persona, estoy en ella y ella está en mí, eso es la mutua iniciación, es otro de los efectos del amor, son San Tomás. El amor produce mutua iniciación, dice. Eso es que el que ama está en el amado y el amado está en el que ama. Eso es muy importante. Entonces, amar, en cierto sentido, es tener al otro en mí, ¿no? Y estar yo en el otro. Hay una mutua iniciación. Pero sin que esa mutua iniciación haga que yo deje de ser yo y el otro deje de ser otro, ¿no? Entonces, las relaciones humanas de conocimiento y amor, básicamente es esto, es presencia y distancia, ¿no? Hacerse lo otro en cuanto a otro, mediante el conocimiento, y querer el bien del otro en cuanto a otro, no en cuanto a que es un bien para mí, ¿no? Porque eso es, más que amor es, no sé, usar a otro o cosas de ese estilo. Entonces, amar verdaderamente al otro supone que el otro es otro, que yo soy yo, y que los dos nos perfeccionamos cada uno en su propia línea, ¿no? Bien, lo siguiente. Bien. ¿Qué es esto de la máxima incomunicabilidad entitativa? Suena súper raro, pero eso está ahora.
Entitativo tiene que ver con el ser, ¿no? Con el ser de las cosas. Entonces, básicamente lo que dice esta tesis, ¿no? Personalista, es que nuestro ser es máximamente incomunicable. O sea que nuestro ser personal, en el fondo, no es común, ¿no? Que no sea común significa que es nuestro, ¿no? Y no es de nadie más. Entonces, bueno, salteo el primer punto. El segundo, fíjense que dice, el ser de la persona es incomunicable, insustituible e intransferible, ¿no? Entonces, por eso es de alguna manera necesario. Santo Tomás dice que las personas son necesarias, incluso las personas humanas, ¿eh? No somos contingentes, no podríamos no ser, somos necesariamente, porque somos queridos por Dios, por nosotros mismos y para ser para siempre, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es esto de la máxima incomunicabilidad entitativa? Es entender que el hombre es alguien, ¿no? Un sujeto, un fin en sí mismo, que nunca puede ser algo, un objeto utilizable, ¿no? Un medio, sino que tiene un fondo que no puede tener nadie más, ¿no? No puede tener nadie más. Yo tenía un textito, ¿de dónde lo puse? Ya. Ahora creo que lo perdí. ¿Dónde lo puse? Bueno, no importa. Tenía que ver con la mirada. Pero bueno, no importa. De última después se los paso. Pero bueno, es importante entender esto. El ser de la persona, en lo más profundo, es no común, ¿no? Es individual, es de cada uno. Ahora pasamos a la siguiente. Bueno, y eso, lejos de implicar una cerrazón del sujeto, implica que en el obrar, ¿no? Operativamente, hay una máxima comunicabilidad, ¿no? Entonces, como el hombre es entitativamente, ¿no? En el ser, máximamente incomunicable, como cada uno es único y irrepetible, de alguna manera cerrado en sí mismo, no teniendo un ser comunicable con otros, bueno, es que por eso operativamente podemos ser máximamente relacionales, ¿no? Entonces, el hombre, lo que dice ahí, ¿no? El hombre es buscador de personas y el placer es un medio, ¿no? ¿Se acuerdan que el dualismo decía que el hombre es buscador de placer y la persona es un medio, ¿no? Que yo uso como para satisfacer mis placeres, ¿no? En cambio, si en el fondo la persona es alguien, ¿no? Única y repetible, entonces lo que más busca es el encuentro personal con otro, ¿no? El encuentro personal con otro. Entonces, hay relaciones reales porque hay alguien con quien relacionarme, ¿no? Antes no habían relaciones reales porque no había propiamente un alguien con quien yo me pueda relacionar, ¿no? Pero entonces, mientras la idea es esta, mientras más fuerte es el yo, en vez de ser cada vez más cerrado y aislado, al contrario, más posible es establecer una relación, ¿no? Porque siempre tiene que haber alguien con quien me relacione. Entonces, el tercer punto, ¿no? Lo propio y lo otro, lejos de oponerse, se suponen y aumentan recíprocamente, ¿no? Entonces, mientras mayor es el yo, el mío y el de la otra persona, entonces mayor será la posibilidad de relación, ¿no? Y mientras más y mejor es la relación, eso perfecciona más al yo, ¿no? Nosotros nos desarrollamos y somos más nosotros gracias al otro con quien nos relacionamos, ¿no? Si el hombre fuera pura relación, eso le haría mal a sus relaciones, ¿no? O sea, si el hombre tuviese un ser genérico, impersonal, si el hombre no fuese tan único y repetible, sino que, bueno, las personas fueran sustituibles y qué sé yo, entonces no habría alguien propiamente con quien yo me pueda relacionar, ¿no? Y si el hombre fuera una pura sustancia totalmente cerrada, bueno, eso tampoco le haría muy bien a mi individualidad. Y basta para poner un ejemplo o sea, el encierro por la cuarentena, ¿no? El ser tan nosotros mismos, pero de manera tal que no nos abramos al otro, lejos de hacernos más nosotros mismos, nos hace peor, ¿no? En cambio, la postura intermedia que dice que uno es yo, ¿no? Y tiene un yo fuerte, pero ese yo fuerte, lejos de debilitar las relaciones, las posibilita y las aumenta, ¿no? Y que esas relaciones fuertes, lejos de debilitar a la sustancia, al yo,
la fortalece, bueno, me parece que es la visión la visión mejor, ¿no? La más virtuosa. Bueno, vamos a la siguiente. Y esta es la anteúltima diapositiva, lo prometo, que vamos menos de 1 hora 58 minutos. No es un texto escrito por mí, sino por un profesor, Martín Susnik se llama. Nada, no sé si alguno lo quiere leer. Después se pone medio trabalenguas, pero la idea es esta, de que uno es más yo con un tú, pero de que si solo hubiese, digamos, o sea, si uno fuese menos yo, eso no es peor para las relaciones, ¿no? O sea, la idea es esta, las relaciones suponen dos términos que se relacionan. Mientras yo más licúo, digamos, los términos, la relación también sale más debilitada, ¿no? Y mientras yo más fortalezco los términos, lejos de hacer a las sustancias más cerradas, las abro más al otro, ¿no? Y la apertura al otro me fortalece más a mí y viceversa, ahora como un círculo virtuoso. Bueno, no sé si alguno lo quiere leer. Yo lo leo. Yo contigo. Si por miedo yo no soy capaz de entregarme a ti, entonces no seré más yo. Solo una auténtica relación contigo posibilitará y facilitará que yo sea cada día yo de modo más pleno. Y si yo soy en verdad yo y tú eres en verdad tú, podré tener una auténtica relación contigo. En cambio, si ambos renunciamos a nuestra individualidad y nos enmascaramos en yos inauténticos, yo ya no seré yo ni tú serás tú. Y lo que haya entre nosotros no será jamás una auténtica relación, sino apenas un infructuoso intento de fuga hacia la transitoria inconsciencia de nuestras sendas alienaciones. Ir hacia el otro saliendo conmigo de mí, y el otro me dejará entrar a mí para estar yo en él, y así también él entrará en mí sin dejar de ser él. A mi yo fuera de sí estará más en sí que vez alguna, fortalecido por el otro en mí, y el otro será él estando yo en él sin dejar de ser yo, sino siendo más yo que nunca. Y yo seré con el otro, yo seré yo contigo y vos serás conmigo. Bueno, medio trabalenguas, pero bueno, si lo pudieron seguir, creo que se entiende la idea, ¿no? El yo es más yo gracias a un tú, y el tú es más tú gracias al yo, ¿no? Y se da como una relación directamente proporcional, ¿no? Mientras más yo, más posibilidad hay para abrirme al tú, y mientras más tú, ¿no? Más fuerte el tú o más abierto estoy al tú, bueno, más fortalecido sale el yo, ¿no? No menos. Bueno, y cerramos con la próxima. Bien, cerramos, bueno, mañana, bueno, ya hoy a la tarde, ¿no? Viene el Espíritu Santo, que es una persona, ¿no? El Espíritu Santo es una persona. Y el fondo, digamos, más profundo de la realidad más real, ¿no? Es Dios, y Dios, por fe, sabemos que es uno y trino, ¿no? Y en la Trinidad, si bien es un misterio, digamos, insondable, que nadie puede, digamos, terminar de agotar del todo, el único que agota el misterio de la Trinidad es Dios mismo, ¿no? Entendiéndose y llamándose a sí mismo. Bueno, sí podemos profundizar un poco y sabemos, bueno, por fe, por la teología, que Dios es uno en naturaleza, pero es trino en personas, ¿no? Y es tan profunda, además, la conexión entre unidad y diversidad en Dios, que en Dios las personas son relaciones, ¿no? O sea, el Padre, por ejemplo, es relación, ¿no? Es una relación subsistente. O sea, el Padre es la paternidad. El Padre es la relación que tiene con el Hijo, ¿no? Y el Hijo, ¿qué es lo distinto del Hijo que lo distingue del Padre y del Espíritu Santo? Es ser hijo del Padre, ¿no? Y lo propio del Espíritu Santo es ser expiración común entre el Padre y el Hijo, ser el amor que procede de ambos, ¿no? Y entonces, en Dios, la realidad más plena que existe, bueno, se ve esto que acabamos de decir, que en el hombre se da de una manera
participada y distinta, pero bueno, en cierto sentido semejante porque somos a imagen de Dios. Entonces, en Dios, la máxima, digamos, unidad que Él tiene se despliega, digamos así, en esta trinidad de personas que son pura relación y pura donación de sí y recepción de ese don, ¿no? Y bueno, el Espíritu Santo en la Trinidad se llama así, Espíritu Santo, pero también se llama amor y también se llama don, ¿no? El Espíritu Santo tiene el nombre propio de don, así se llama como persona. O sea, la persona del Espíritu Santo se puede llamar con nombre propio don, porque recibe toda la naturaleza divina en sí mismo por el Padre y el Hijo. Y bueno, y es el Espíritu Santo que justamente se nos da. Nosotros hablamos de los dones del Espíritu Santo, pero el primer don es el Espíritu Santo mismo, ¿no? Por eso Santo Tomás dice que como el Espíritu Santo es don, es más propio pedirlo a Él que pedirle algo a Él, ¿no? Entonces, bueno, terminamos pidiéndole al Espíritu Santo que venga, que sea presente y nos enseñe cada vez más a que crezcamos como personas, pero no cerrándonos en nosotros mismos, sino buscando un encuentro fecundo con los demás, especialmente con nuestros mejores amigos, ¿no? Esas personas que vale la pena encontrarse con, ¿no? Y que esas personas, como fruto de ese encuentro, nos hagan ser más nosotros mismos, ¿no? Bueno, eso era un poco todo. Si querés, puedes dejar de presentar, así nos vemos más todos y pasamos, no sé si alguno quiere objetar, comentar, preguntar, dudar, refutar o lo que se le cante de lo que acabamos de decir. Puedo dejar de grabar así ya no se intimida.